Ella nos pregunta, ¿cómo se rompen las maldiciones genealógicas? Cuando estaba revisando el cuestionario me pareció fabulosa esta pregunta porque finalmente, con tanto año luego en las iglesias o con el conocimiento bíblico, preguntas tan esenciales como estas, no nos las hacemos. Sabemos que una maldición puede venir hasta te puede visitar hasta la cuarta generación, pero uno como padre o como abuelo se preocupa, ¿le irá a afectar esta situación a mi nieto? ¿Puedo yo romper esta maldición genealógica, digamos, de alcoholismo? Visito a mi tatarabuelo, a mi abuelo, a mi papá, ¿yo la puedo romper para que sea de bendición posteriormente para mis descendientes? El tema, creo yo, que nos llevaría a analizarlo de diferentes formas. Tendríamos que analizarlo si acaso se puede romper una maldición genealógica. Y ese sería un análisis que nos llevaría a preguntarnos, en caso de que se pueda, ¿de qué manera? En caso de que no se pueda, ¿por qué no se puede romper una maldición? Otra forma de analizarlo sería ese tipo de maldiciones genealógicas que abarcan. ¿Es una maldición espiritual? ¿Es una maldición física? Otra forma de analizarlo sería, ¿es una maldición divina o es una maldición de Satanás? Otra forma de analizarlo, ¿qué maldiciones del Antiguo Testamento trascienden hasta nuestros días? Por ejemplo, la que citaste de Éxodo capítulo 20 son 4 generaciones, pero la de los hijos bastardos son 10 generaciones. Entonces es un tema muy amplio, así es que tendríamos que escoger ahorita solo una parte para poder darle una respuesta a nuestra hermana. Pues entonces, siendo que la hermana no nos envió algo específico. Sí, algo específico, quizás podríamos tomar una que fuera muy común, digamos, algo que mencioné, el alcoholismo. Si mi tatarabuelo fue alcohólico, mi papá, yo a fuerzas tengo que ser alcohólico, o no sé, alguna maldición como la que platicábamos hace 3 programas, ay Dios mío, ya no me acuerdo si fue aquí o estábamos en el club, pero bueno, de David, que se citó David, que él falló con Betsabé porque una maldición lo visitó. Entonces, no sé, usted escoja. Ok, vamos a tomar esa que sería muy conocida, hablar de la caída que David tuvo con Betsabé en adulterio, y que la mayoría desconoce que la razón de su caída tuvo que ver con una maldición genealógica. Ahora, partamos de la pregunta de nuestra hermana. Es, ¿cómo romper o se puede? ¿Cómo se rompen las maldiciones genealógicas? Muy bien, primero vamos a quitar esa farsa que se presenta como una verdad, vamos a quitarla de la mente de muchos cristianos, donde queriendo quitar una maldición genealógica se reúnen 2, 3 predicadores sobre la persona que supuestamente está maldecida y con oraciones se están rompiendo dicha maldición. De este tipo de farsa existe muchísimo, pero muchísimo, incluso hay videos en el internet donde están declarando libre a la persona de una maldición genealógica. Y maldicen en sus oraciones al demonio que tiene poseída a la persona, rompen las cadenas, etc. Pero la realidad es que si estamos hablando de una maldición que Dios colocó sobre una persona, tú no puedes romper eso, porque eso es un juicio que Dios decretó. Ese juicio que Dios está decretando vino por causa de una cosecha. Y a eso van aunadas varias escrituras. La Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso va a segar. Así que al leer nosotros Éxodo capítulo 20, lo que Dios está diciendo en esa maldición de que Él
visitará la maldad de los padres sobre los hijos o sobre la siguiente generación, los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Dios está diciendo, nadie se va de esta tierra sin que se le castiguen sus obras, y si se llega a ir por alguna circunstancia, entonces su maldad que él cometió y no fue castigada en él, será castigada en una generación siguiente, o en una siguiente, o en una siguiente. Por lo tanto, intentar romper una maldición sería como intentar burlar a Dios. Esto es, me salí con la mía, no la pagué, y no la van a pagar mis hijos, ni tampoco mis nietos, ni tampoco mis bisnietos. Eso es totalmente imposible. Dios mío, está fuerte, está crudo, pero es la verdad y la realidad. Que cuando uno analiza desde esa perspectiva, ¿qué es lo que bajo este caso, que partimos de un supuesto, una persona que ya está consciente de su posición y que sabe que pues por ahí va a visitar, y es cristiana más que nada, ¿no? Y el hecho de que una maldición recaiga sobre él y esa maldición que le va a recaer va a romper los preceptos de su Dios, los cuales él ama, ¿cómo? Bueno, pues lo que acabo de decir, no se puede evitar el daño, pero ¿cómo lo puede manejar él? O sea, sabiendo que finalmente un día le va a recaer sobre él o sobre sus hijos. Yo creo que para todo cristiano, al inicio mencionabas tú algo como esto, pensar el hecho de que lo que yo hice va a recaer sobre mis hijos o sobre los hijos de ellos, va a ser algo muy duro en el corazón. Pero no todos piensan seriamente en esto que mencionas, porque es muy popular la idea de que con oraciones tú puedes romper una maldición. Como ya mencioné el ejemplo de aquellos que hacen una farsa, rompiendo cadenas de maldiciones genealógicas, y pues, ¿qué hace el pueblo cristiano sino creer lo que sus líderes están haciendo? Y toman una que otra escritura, por ahí Gálatas capítulo 3, donde las maldiciones fueron crucificadas en la cruz, Cristo terminó con toda maldición, y sacan fuera de contexto estos pasajes. Pero el hecho de que Cristo haya muerto en una cruz y haya crucificado algunas, no todas, algunas maldiciones, como la más obvia, la que el mismo apóstol Pablo cita, maldito todo aquel que muere en una cruz o que es colgado en un madero. No por eso vamos a generalizar. Nuevamente tenemos que ir a lo que se pronuncia en Éxodo 20 y ver de cerca por qué el Señor está pronunciando esa maldición. Primero que nada, Dios está yendo contra la maldad. Contra la maldad. Y ni modo que hoy en día Dios piense diferente sobre la maldad. La maldad se castiga tanto en un pecador como en un cristiano. No por el hecho de ser yo ahora un hijo de Dios, alguien que profesa la fe en la Biblia, en Jesús. No por esa causa Dios hace caso omiso o se hace de la vista gorda de mis maldades. No, mis maldades que yo cometí antes de conocer a Jesús fueron perdonadas cuando yo me arrepentí. Pero trae consecuencias. Entonces, cuando hablamos de maldades castigadas, estamos hablando de la cosecha de la siembra. Ok, a ver, demos paso a nuestros hermanos que están en redes sociales. Tengo dos. Ok, ¿eso quiere decir que la persona que está bajo esa maldición alcanza misericordia? Quiero entender que la persona que ya es cristiana, vive un cristianismo, alma al Señor, pero por ahí una maldición lo va a visitar porque son consecuencias del pasado, ya sea de él o de sus padres. Pero finalmente, ¿esta persona va a alcanzar misericordia? Por lo que le venga, porque nuevamente,
tenemos que seleccionar qué tipo de tema estamos hablando sobre maldiciones. Y ahora, si hablamos de tipos de maldiciones, hay maldiciones que vienen sobre tu comportamiento. Tú mencionabas el alcoholismo. ¿Por qué el hijo es borracho? ¿Por qué el nieto es borracho? ¿Y por qué el bisnieto es borracho? Porque hay una maldición genealógica sobre el pecado del alcoholismo. Pero también hay maldiciones de enfermedades. Y cuando viene una maldición sobre tu salud, ahí no requieres de misericordia. La misericordia la requieres cuando caes en pecado y cuando no puedes salir del pecado. Sí, claro. Pensemos en Saúl. Saúl venía arrastrando una maldición genealógica. Eso es lo único que tú puedes encontrar como una explicación a todo lo que él hizo. Sí, y el hecho de que inclusive hayan sido sus pecados sacrílegos, inclusive fue en contra de su Dios. Se declaró, bueno, Dios mismo lo declaró su enemigo. Y también solo eso te puede ayudar a entender por qué un cambio tan radical al Saúl que se nos describe antes de ser rey, claro, y en sus inicios de su reinado a después. Que de ahí podemos deducir que hay cierto tiempo en la vida del individuo cuando se va a cobrar esa deuda. Esa factura, correcto. Exactamente. Ok, sigo con los hermanos en redes. Dios le bendiga, ministro. ¿Una maldición genealógica física de adicción se puede romper cuando uno se vuelve cristiano o cristiana y sigue a otro familiar? Allí ya estamos más cómodos. Exactamente. Cuando viene una maldición en situaciones de hábito, como es drogadicción, alcoholismo, violencia, esta se puede romper a través del cristianismo, y un cristianismo en el cual se acompañe el ayuno, la oración. Se puede romper una maldición de ese tipo. Ok, ahora entiendo que la hermana o hermano nos dice aquí que nos envía esta pregunta, o quiero entender, o yo interpreto, que él como padre de familia quizás se preocupa por sus hijos y ve esta maldición que ahí viene. ¿Puede prevenirse el padre con sus hijos para que no recaiga y desde antes, con anticipación, empezar a trabajar para romper esa maldición en él? Sí, es posible. Interesante. Ok, sigamos con nuestros queridos hermanos. ¿Por qué tiene que pagar los hijos si los pecados son de los padres? Esta es anónima. Porque lo que es un castigo es algo que te duele, es algo que te lastima, y en ocasiones, cuando no te llega a ti personalmente, pero le llega a tus hijos, no vas a estar exento del dolor, aunque no te llegó a ti. El hecho de que le esté doliendo a un ser querido ya es algo que a ti te está consumiendo. Digamos que el costo de esa factura es ese dolor. Exactamente, cuando recae en la siguiente generación. Ese es por un lado. Por otro lado, cuando te apegas al objetivo del castigo, ¿cuál es el castigo? Es cobrar la factura de la maldad. Es, tú cometiste esta maldad. Esa maldad, ¿qué es lo que está causando? Un dolor a Dios. El pecado siempre lastima a Dios. Entonces, si lo que se cobra es el dolor que le provocas a Dios, ¿qué fue lo que llevó a que se saldara la factura de la maldad? La muerte del Hijo de Dios. Entonces, si para que se pudiera cobrar la factura del dolor que Dios siente, tuvo que sufrir el Hijo de Dios, eso mismo se aplica a la inversa. Pues ahora va a sufrir tu hijo así como sufrió el mío. Interesante, en el mismo terreno, en el dolor, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Dios mío. Ahora, nada más aquí dejar un paréntesis. ¿Cómo es que, así como hay maldiciones que van a repercutir en nuestra descendencia, también hay bendiciones? Ahí para los dos lados está muy equilibrado. Exactamente. Así que, bueno, si de nosotros para atrás, es decir, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, nos dejaron maldiciones que nos están visitando, bueno, tenemos la oportunidad de dejar bendiciones para nuestra prole. Correcto. Muy bien, ahora sí, hasta aquí estas preguntas.